¿Qué fue lo que sucedió con el padre Javier actualmente? Actualmente el obispo de Zárate Campana, que digamos sería Monseñor Pedro María Laxague, simplemente le pidió que no residiera en la diócesis de Zárate Campana, pero ahí hay un punto, no lo suspendió ni tampoco lo sancionó de ninguna manera. Digamos que como que la imagen del padre Javier ahí en la diócesis de Zárate Campana como que molestaría un poquito. Sí. Antes de entrar en la historia de lo que realmente pasó, yo quiero decir con todo respeto a Monseñor Pedro María Laxague, o sea, con todo respeto porque es un sucesor de los Claro, apóstoles, se lo merece. pero realmente si esto fue por pedido de la izquierda, yo estaría muy decepcionado. Porque, por ejemplo, ¿por qué no se le pide a la izquierda que remueva la ley del aborto que ellos aprobaron? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo la Claro. izquierda se va a quejar y gracias a la queja de la izquierda se va a remover un sacerdote de la diócesis de Zárate Campana? Me parece una locura. O sea, si al padre Javier lo hubiesen removido simplemente porque al obispo no le gustaba su presencia allí por motivos de interna eclesiástica es una cosa, pero no Claro. podemos guiarnos por lo que la izquierda diga o lo que la izquierda haga, porque la izquierda es responsable de muchos crímenes, entre ellos muchos crímenes de los que iguales vamos a hablar ahora, justamente, ¿no? Vamos un poco a lo que me preguntaste, ¿no? A mí me parece que mucha gente no entiende el contexto histórico de lo que sucedió en Argentina, porque siempre lo que los medios dicen es, los militares reprimieron, los militares secuestraron bebés, torturaron, hicieron esto, hicieron lo otro, hicieron desaparecer gente. Hay cosas que son verdades de todo esto que acabo de mencionar, pero también hay una realidad que se olvida, y es que en Argentina hubo el peor terrorismo de Latinoamérica. O sea, la guerrilla en Argentina fue peor que inclusive hasta en Cuba mismo, de la Wow. magnitud que realmente tuvo la guerrilla. Llegaron a tener hasta 100.000 hombres armados entre los montoneros y entre el ERP. Y es mentira que la guerrilla surgió en un gobierno militar, en una dictadura militar. La guerrilla surgió en 1964 durante el gobierno de Arturo Illia, un gobierno democrático. Y todavía tenemos que remontarnos más atrás. Cuba, la famosa Cuba, logró instaurar la dictadura comunista en 1958, más o menos, ¿no? Creo que Castro se declaró comunista recién en el 62. Pero resulta que fue Cuba la que después entrenó a todas las guerrillas de toda Latinoamérica, porque no solamente hubo guerrilla en Argentina, No, en hubo Venezuela también también. guerrilla, sí, Venezuela, también Colombia, la FARC, también Sí. en Chile, también en Perú, con el famoso Sendero Luminoso, en fin, hubo guerrilla en toda Latinoamérica. Y esa fue Cuba, Fidel Castro, el gobierno castrista, y junto con Rusia también, ¿no? Que Claro. con el objetivo de instaurar regímenes comunistas, mataron muchísima gente en toda Latinoamérica, porque entrenaron soldados profesionales justamente para convertir a Latinoamérica en una gran Cuba. Ese fue el objetivo, ¿no? Entonces, los guerrilleros del ERP, los guerrilleros de Montoneros, el ERP estaba manejado por Mario Santucho, que murió, el jefe del ERP, y después Montoneros estaba manejado por Mario Firmenich, que realmente Mario Firmenich salió de la Acción Católica, es decir, no salió de las entrañas del comunismo, salió de las entrañas de la Acción Católica y fue Wow. guiado por sacerdotes de la Teología de la Liberación. Ahí los padres de la Teología de la Liberación tendrían que reflexionar un poquito sobre esto, ¿no? Porque le lavaron la cabeza con el comunismo a este hombre y este hombre terminó siendo el jefe de la guerrilla más feroz que hubo en Argentina. Y ponían bombas, secuestraban gente, secuestraban empresarios, por ejemplo, y cobraban enormes sumas de dinero, ¿no? Y realmente no estaba seguro nadie. Lo que sucedía es que había atentados a las comisarías, había atentados a las bases militares,
mataban inclusive hasta niños. Por ejemplo, acá hay nombre de niños en este papel que tengo acá al lado, muertos, ¿no? Por ejemplo, al capitán Viola, capitán argentino, del ejército argentino, lo mataron a él, le mataron una hija chiquita y otra de las hijas quedó prácticamente paralítica, ¿no? Con una bomba. Dios santo. Cosas por el estilo. Mataron, por ejemplo, al sindicalista José Rucci. Mataron también, por ejemplo, a Monroy, un famoso político que los montoneros decían hoy, 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 acá están los montoneros que mataron a Monroy, así, ¿no? Lo decían de manera pública O sea, a todo se el mundo. ufanaban de eso. Exactamente. Tenían revistas como La Estrella Roja, que justamente publicaban todos los homicidios y publicaban todos los crímenes que cometían, ¿no? Entonces yo a veces cuando me pongo a pensar en el obispo Pedro María Laxague, que no lo juzgo, será capaz que un gran pastor de su diócesis, pero se olvidan de lo que esta gente hizo en el pasado, porque realmente es la izquierda, la misma izquierda que en su momento asesinó más de 50.000 personas con los atentados, es la misma izquierda la que ahora se está quejando por la presencia del padre Olivera Rabasi en esa diócesis. Los podemos escuchar, los podemos tomar en serio realmente, ¿no? Ese es un punto. Ahora bien, vamos a una cuestión que me parece importante. En 1976, el golpe militar, la gente lo pedía a gritos. Esa es la realidad, ¿no? Hoy en día se hacen todos los periodistas, se hacen los tontos, pero el golpe militar fue pedido a gritos por la gente, porque el caos era tal, había asesinatos aquí, bombas acá, terrorismo aquí, salías Así a la como calle. quizás los venezolanos hoy pedimos que exista algo, que vengan los militares y saquen a Maduro o algo así. Sí, querían que justamente se combata la guerrilla y la gente lo pedía a gritos, porque la guerrilla no solamente estaba matando militares, estaban matando civiles, estaban matando niños, estaban haciendo todo tipo de estragos. El gobierno militar hizo bien en justamente hacer el golpe. ¿Por qué razón? Porque eso lo pidió el pueblo, ante todo. Pero por otra parte, Isabel de Perón, la famosa Isabelita, no era capaz ni de gobernarse a sí misma. O sea, del poco tiempo que estuvo en el gobierno, más de la mitad del tiempo estaba enferma, por ejemplo, ¿no? Y estaba el famoso ministro López Rega, que era él el que manejaba las cosas. Y para que te des una idea, antes de Isabel de Perón, cuando fue el gobierno de Cámpora fue el gobierno más pro guerrilla, porque lo que hicieron fue indultar a muchos guerrilleros que estaban presos, que esos guerrilleros cuando salieron de la cárcel hicieron todo tipo de estragos y mataron todo tipo de personal militar, personal civil, todo tipo de personas en general, ¿no? Así que la gente pedía a gritos el golpe militar, ¿no? Entonces, los militares hicieron bien en derrotar a la guerrilla, fue derrotada militarmente, hicieron bien, porque de lo contrario, Argentina sería una nueva Cuba, esa es la realidad, ¿no? Yo le doy gracias a las Fuerzas Armadas que derrotaron a estos delincuentes que querían instaurar un régimen marxista. Yo creo que tú que eres venezolano sabrás lo que es el marxismo y también los cubanos lo sabrán. Entonces, y el fue poder necesario, destructivo. Exactamente. El marxismo dejó más de 100 millones de muertos, no nos engañemos, ¿no? Mao Zedong, Stalin, también el presidente y dictador de Rumania, que tiene un nombre raro, que yo no me acuerdo el nombre, bueno, pero entre todos los dictadores comunistas del siglo XX dejaron, algunos dicen 150, otros dicen 100, la realidad, más de 100 millones de muertos. Lo querrán negar o no, pero esa es la realidad. El marxismo, por algo, Pío XI decía que era intrínsecamente perverso y Pío XII decía que era la vergüenza de nuestro tiempo. Es así, ¿no? Ahora, los militares tampoco fueron ángeles, ¿no? Vamos a decirlo de esta manera, porque el error que cometieron fue que hicieron desaparecer gente. Es decir, a muchos guerrilleros, porque no eran gente inocente, ¿no? Capaz que habrá habido algún inocente, bueno, realmente no podemos justificar. Sí, tristemente, pues en guerras hay daños colaterales, hay excesos, ¿sí? Exactamente, no lo vamos a justificar, pero la mayoría de los que desaparecieron no eran inocentes, eran guerrilleros, eran terroristas, eran gente que ponía bombas. Entonces, lo que estuvo mal
de los militares fue haberlos matado sin haberles hecho un juicio, porque justamente toda persona merece un juicio, aun cuando se le aplica la pena de muerte, toda persona merece un Claro. juicio. Esa es la realidad, ¿no? Ahora, es mentira que son 30.000 desaparecidos, como dice la izquierda. Esa cifra la inventaron en Holanda, en Ámsterdam, y fue, me parece, ahora ya no recuerdo el nombre de quien la inventó, lo tengo anotado por ahí, pero me parece que fue un ex montonero, que está el video, está el hombre hablando, o sea, está todo, toda la evidencia, ¿no? Que cuando fue a Ámsterdam, justamente cuando la guerrilla estaba siendo derrotada, le dijeron, miren, si el número es 4.000, que era el número que manejaban en ese momento, los judíos tienen 6 millones, entonces eso puede llegar a ser un crimen de lesa humanidad, pero ustedes con 4.000 no podemos hablar de un crimen de lesa humanidad. Entonces este hombre dijo, son 30.000. Y listo, ahí pusieron ese número, 30.000. Pero la CONADEP, y yo tengo el libro aquí, que es el famoso Nunca Más, la CONADEP reconoce 6.340 desaparecidos, no 30.000, eso es mentira. Lamentablemente, María Eugenia Vidal, la que era la gobernadora de Buenos Aires en su momento, quiso imponer el número 30.000 a todos los argentinos, como diciendo, yo me uno con la izquierda y digo que son 30.000. No puedes inventar números. Ojo, que haya sido uno ya está mal. Claro, claro, malo, no se justifica. No, a mí no me cambia que sean 30.000 o que sean 6.000. Estuvo mal que los hayan hecho desaparecer. Eso es obvio, ¿no? Pero acá se tiene que ver la mentira, porque no estoy yendo de menor a mayor, ¿eh? Te voy a contar esto. Yo cuando estaba en Roma, estaba tomándome un gran capuchino de esos que extraño ahí en Roma, ¿no? En un famoso bar donde iba a tomar los capuchinos el entonces cardenal Ratzinger, después Papa Benedicto XVI. Recuerdo que se me sentó un señor adelante y era argentino, ¿no? Me escuchó hablar español, entonces me empezó a hablar, ¿no? Y me dice, no, bueno, yo estoy acá en Roma, soy uno de los famosos desaparecidos, me dice. Wow. ¿Cómo le digo? Sí, soy uno de los famosos 30.000 desaparecidos, pero lo que sucede es que, bueno, yo cobro el dinero por la desaparición. Me conviene estar desaparecido, porque así tengo el dinero y vivo bien acá. Es decir, ese era uno de los 30.000 que supuestamente estaba desaparecido. Con los derechos humanos han hecho un gran negocio. Las madres de Plaza de Mayo, que son las madres de Plaza de Mayo, son las madres de los terroristas, de estos que ponían bombas. Han hecho un gran negocio y han hecho desaparecer gente que nunca desapareció, que en definitiva están ahí en Roma, en España. Es decir, nosotros en Argentina lo llamamos el curro de los derechos humanos y el curro de los desaparecidos. ¿Qué significa? El negocio, que hacen plata con la vida de la gente. Cuando en realidad también hay desaparecidos de parte de militares, la guerrilla hizo desaparecer 18.000 personas y eso nadie lo dice, por otra parte, ¿no? Entonces vamos a ser sinceros acá, ¿no? Hubo una guerra, no hubo simplemente un conflicto armado, no se combatió delincuentes. Hubo una guerra civil entre los militares y los guerrilleros comunistas que querían instalar una dictadura comunista en Argentina. Los guerrilleros actuaron durante gobiernos democráticos, no durante el gobierno militar. Lo del gobierno militar fue la gota que rebalsó el vaso. Eso es así, ¿no? Y después, por otra parte, sí, los militares no hicieron todo bien, ¿no? No hicieron absolutamente todo bien. Pasó lo de los desaparecidos, pasó también lo de la apropiación de bebés. Pero, por ejemplo, otra de las cosas que acá hay que decir es que el caso de la tortura, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con la tortura, pero como yo te decía la vez pasada, una cosa es la tortura y otra cosa son las 2 cachetadas para que te hagan hablar, ¿no? Qué sé yo, o sea, mi padre a veces para hacerme hablar, una vez me tuvo que pegar, porque si no, yo no hablaba, ¿no? El tema está que en esa época, a nivel internacional, la tortura no fue condenada a nivel internacional, o sea, estaba internacionalmente aceptada. A los militares se los juzgó por una ley retroactiva. ¿Qué significa esto? Que esa ley
permitía la tortura, pongámosle, pero después los derechos humanos y los de izquierda, no, ellos que torturaron muchísimo, ¿no? Torturaron, pero a cansarse, porque a los prisioneros militares a veces los tenían en un calabozo de 1 por 2 metros, ¿no? Y los mataban de hambre, les pasaban la picana eléctrica, hacían todo tipo de torturas los guerrilleros también. Pero bueno, el punto está que a nivel internacional la tortura no estaba condenada en ese momento, estaba aceptada de alguna manera. Fue condenada después, o sea, después salieron leyes donde se condenaba la tortura como método para interrogar esto y lo otro. Alguno dirá, padre, pero ¿qué tiene que ver? Moralmente estaba mal. No se sabía si estaba mal, ahí está el punto. No se sabía si no se podía recurrir a ello. Hoy en día lo podemos decir. Claro. Pero en esa época nadie, justamente le preguntabas a cualquier católico, a cualquier sacerdote, para sacarle información a este guerrillero, le van a preguntar, a ver, querido, ¿quieres hablar o no quieres hablar? No, te van a pegar un par de golpes. Habla porque el tiempo corre y la bomba se tiene que desactivar. Eso, y pueden morir cientos de personas. Exactamente, con tal de hacerte hablar, te pego un par de golpes para que hables, porque de lo contrario, ¿cómo hacemos para sacarte la información? Hoy se puede discutir si es moralmente bueno, si es moralmente malo. No estoy defendiendo la tortura, pero el punto está que cuando tienes el tiempo que corre, van a explotar bombas, van a morir miles de personas, ponte en los zapatos de ese militar. Ese es el asunto, ¿no? Ponte en los zapatos de esa persona. Entonces, dicho todo esto que vamos a decir ahora, el caso del papá del padre Javier Olivera. Sí, porque todos los medios, todos los medios lo ponen como un culpable y como un criminal de estos de película terrorífico, o sea, porque le ponen hasta el carnicero. Sí. Lo que yo te puedo decir es lo siguiente. Los guerrilleros perdieron la guerra militar, pero después de que Argentina perdió la guerra de Malvinas con Inglaterra, la democracia volvió. Y resulta que como parte del tratado de guerra con Inglaterra, esto no lo van a encontrar en ningún libro, pero esto hablando con militares, ellos me lo dijeron a mí, ¿no? Como parte del tratado de guerra de paz con Inglaterra, había que hacer el famoso desarme de las Fuerzas Armadas. Es por eso que hoy en día la Argentina no tiene prácticamente Fuerzas Armadas. Las tiene, pero están pintadas. O sea, wow. las fuerzas Armadas más fuertes que tiene son la Gendarmería Nacional, quizás, ¿no? Algún militar que me está escuchando me puede corregir, pero la realidad es que se destruyeron las Fuerzas Armadas y volvió la democracia, pero con la democracia volvieron los guerrilleros exiliados que habían perdido la guerra militar. Y muchos de esos guerrilleros hoy en día son jueces, son gobernadores, son senadores. Entonces, ¿quién lo juzga al papá del padre Javier? Lo juzga un ex guerrillero. Ese es el punto. O sea, imagínate. No sé, ojo, voy a hacer una precisión. No sé si al papá del padre Javier lo juzgó un ex guerrillero, pero hay muchos militares que fueron juzgados por el juez Schifrin, que Schifrin era un ex montonero, justamente. Wow. Entonces, si te juzga el enemigo, ¿quién realmente te puede salvar de eso? Imagínate. Es calcado lo que está pasando en Venezuela ahorita. Sí, si tú eres el guerrillero, pongámosle, yo soy el militar, y yo te encarcelé, te pegué un par de golpes para que hables, estuviste preso mucho tiempo, y de ahí viene la democracia, te sacan de la cárcel y te hacen juez, y me tienes que juzgar a mí. O sea, claro. Imagínate, ¿quién realmente me va a salvar de un juez así, no? Al papá del padre Javier lo acusaron, entre otras cosas, yo conozco una de las causas, pero por ejemplo, lo acusaron de la desaparición y la muerte de Marianne Eris, que era una ciudadana argentino-francesa. Y el papá del padre Javier nunca conoció a Marianne Eris, nunca la vio en su vida. El papá del padre Javier, para que la gente sepa, era militar, era comando, o sea, de las fuerzas especiales, era jefe de inteligencia. Él combatió la guerrilla. Eso es cierto, pero combatió la guerrilla como la combatieron tantos militares, porque ¿qué tenían que hacer los militares? Dejar que
la guerrilla tome el poder y que sea Cuba. Defender el país, claro. Exactamente, su misión es defender el país. Yo siempre, este ejemplo escandaliza a mucha gente, pero lo voy a dar, y discúlpenme, ¿no? La policía es una fuerza de retención. Cuando viene el policía te agarra el brazo, te toma del brazo. Si viene el militar, te rompe el brazo, el militar. ¿Por qué razón? Porque ahí hay una fuerza de represión. ¿Qué significa? Que el militar viene para poner orden ante un peligro inminente, ante realmente un peligro que azota a toda la nación. Obviamente, el militar no te puede romper el brazo si tú no eres guerrillero, si tú no estás combatiendo, si tú no estás tratando de invadir el país. Pero estos guerrilleros estaban tratando de convertir en Argentina en otra Cuba. Esa era la realidad, ¿no? Y el papá del padre Javier combatió como hubiese combatido yo, en el sentido, si yo hubiese sido militar y los comunistas quieren realmente tomar la Argentina, ¿y qué podemos hacer? ¿Tenían que torturar? Bueno, no. ¿Tenían que violar mujeres? No. ¿Tenían que...? Pero no hay ninguna acusación concreta al papá del padre Javier de que realmente violó, de que realmente... Es decir, la gente que dicen que mató en esos juicios, como este caso de María Nariz, es gente que el papá del padre Javier nunca conoció. O sea, los juicios fueron totalmente un circo total. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, alguno me dirá, padre, pero usted lo defiende al padre Javier y al papá simplemente por ser amigos. Miren, yo les digo una cosa. Yo con el padre Javier tengo muchas diferencias, en el sentido, somos amigos, somos compañeros de seminario. Cuando nos sentamos a conversar, hay muchas veces que yo no estoy de acuerdo con él, hay muchas veces que él no está de acuerdo conmigo, hay muchas cosas que él publica que yo no comparto, hay cosas que yo publico que él no comparte. Somos amigos lo mismo, porque justamente estamos de acuerdo en estar en desacuerdo. Si el papá del padre Javier fuese realmente culpable de todo lo que dicen que es culpable, yo no lo estaría defendiendo. Claro, pero realmente lo que les puedo decir a todos es lo de los juicios a los militares en Argentina, en muchos casos ha sido un circo, porque se han inventado causas, se han inventado acusaciones. Alguno que otro, por ejemplo, dijo que reconoció a tal militar, pese a que tenía los ojos vendados, a que no podía ver nada. Después de 40 años, ¿cómo lo reconoció? La voz es inolvidable. ¿Cómo vas a reconocer por la voz después de 40 años a alguien que ni siquiera le viste la cara y no sabes si te torturó o no, ¿no? Es decir, han sido muchos de ellos juicios que son círicos. Ahora, termino diciendo que muchos militares merecían estar en la cárcel. Yo creo que particularmente los jefes, por todas las desapariciones que hicieron, bueno, ellos merecían estar en la cárcel. El problema es que se hizo justicia con ellos, pero los guerrilleros están todos en el poder, o sea, los que pusieron bombas, los que mataron, los que violaron, los que torturaron, que son de la izquierda, están todos en el poder. Esos fueron beneficiados y fueron premiados pese a todos los crímenes que cometieron. Los militares fueron los únicos que fueron realmente castigados, esos que son culpables, pero junto con los culpables castigaron a los inocentes también. Entonces, acá, en realidad, lo que hay es una venganza, no hay verdadera justicia. Son los guerrilleros que en su momento trataron de convertir a Argentina en Cuba, que se vengaron de sus enemigos en el campo de batalla. No lo pudieron hacer en la guerra, entonces lo hacen con el poder político. Esa es la realidad. Así es, padre, y que pues las personas que pues tenemos ya quizás un poco más de años encima, no voy a decir mayores, porque todos somos jóvenes, pero pues que conocemos un poco la historia o que hemos vivido en carne propia la historia, porque pues hoy en día, tristemente, pues nuestras universidades, escuelas públicas, todo esto está lleno de profesores e ideología comunistas y zurdas. Entonces, por supuesto que estas nuevas generaciones que no conocen ni siquiera la historia, se creen la historia que le cuentan todos estos zurdos y todos estos comunistas. Y eso pasa en todos lados. Tristemente, acá en Colombia, en el Congreso, hay de senadores violadores de niños que eran de la FARC, o sea, y los premiaron con curules del Congreso en una falsa paz que negociaron aquí cuando ya prácticamente se tenían dominados, ¿no? Y bueno, ese es otro cuento, el tema de acá Colombia,
pero de igual manera en Venezuela también, o sea, ¿quiénes son los que están en el poder? Los guerrilleros, todos estos criminales izquierdosos que pues llegaron al poder y allí se atornillaron y miren todas las consecuencias. Ahora, padre, específicamente, sí sé que pues como dice, las personas no estaban como muy contentas con la forma de predicar del padre o quizás lo que escribía y todo esto. Pero como decimos, como que la gota que derramó el vaso, quiero que pues nos hable bien sobre este tema, es que el padre pues estaba como organizando una visita a los militares presos, entre ellos estaba su padre, con un grupo de diputados de la Libertad Avanza, o sea, diputados que no son de izquierda, obviamente, no son del gobierno de Milei. Y por esto, pues es lo que entiendo, esta gota que derramó el vaso, que pues van y lo expulsan de esa diócesis. Pero una de las cosas que me sorprendió ahora que el comunicado o lo que decía era que era una actitud que no era cristiana, o sea, entonces no entiendo por qué dicen que no es una actitud cristiana si pues está visitando en primer lugar a sus padres y pues a personas que pues probablemente sean inocentes en muchos casos, no en la mayoría de los casos. Yo la verdad que lo que ese comunicado no lo entiendo, ¿no? Y justamente por respeto al sucesor de los apóstoles, a veces me callo la boca, pero me he callado la boca muchas veces, pero ahora lo que quiero decir es esto, ¿no? ¿A qué le tienen miedo? Esa es mi pregunta. ¿Por qué se saca un comunicado diciendo que esto no es cristiano? Porque no hay ninguna cosa anticristiana en visitar a los presos. O sea, Claro. yo he visitado también a gente que era zurda, que era comunista cuando estaba en el hospital. Visité a un señor una vez, que este señor era súper zurdo, súper comunista, pero católico. Y este señor me odiaba a mí por mis prédicas. Cuando estaba enfermo, ningún sacerdote lo fue a ver. Fui el único, y no lo tomo como mérito, ¿no? Pero fui el Sí, único que fue a visitarlo y que antes de morir le dio los sacramentos, porque nosotros los sacerdotes cuando visitamos a los presos no miramos si realmente ahí hay un zurdo, un comunista, un nazi, no sé, no me claro. importa la vida moral de esa persona. Yo voy para ayudarlo a convertirse, para ayudarlo justamente a cambiar de vida. Y después, me parece a mí que visitar a los militares, voy a separar dos cosas, lo de los diputados, lo voy a explicar más tarde. Pero, por ejemplo, que el padre Javier visite militares presos, ¿qué problema hay? ¿Qué problema hay? Por más que sean culpables, supongamos que esos militares son súper culpables. ¿Qué problema hay visitar gente culpable cuando hay Claro, capellanes en las cárceles todo el tiempo que claro, visitan? con los peores criminales, incluso con los que están condenados a muerte, que son unos monstruos, piden a veces en sus últimas horas estar con un sacerdote y el sacerdote va, porque es su deber. Exactamente, ¿no? Es nuestro deber visitar a los... Por otra parte, se quejan de que los visitó con los diputados de la Libertad Avanza, pero por ejemplo, no he escuchado ninguna queja sobre la famosa marcha peronista y el famoso canto kirchnerista en la Basílica de Luján, porque por ejemplo, se hicieron misas donde la multitud cantaba la marcha peronista, cantaba la marcha kirchnerista, y hasta el sacerdote se ponía a cantar con ellos, ¿no? Wow. Lo mismo, por ejemplo, se hicieron misas en protesta contra Milei, que yo con Milei, ojo, yo lo estoy observando, yo no soy pro Milei, no soy libertario, yo lo estoy observando, estoy viendo a dónde apunta. Todavía no puedo decir nada porque voy a esperar que termine sus 4 años de gobierno para ver qué fue lo que realmente hizo, ¿no? Pero digo, si vamos a saltar y se nos vamos a quejar porque llevamos a los diputados libertarios con los militares, tendríamos que quejarnos, por ejemplo, también con la marcha peronista y las canciones kirchneristas en las misas de la Basílica de Luján, ¿no? Y si vamos a hacer una protesta contra Milei por sus insultos al Papa, que ojo, los insultos al Papa de parte de Milei yo no los apruebo, es más, me parecieron patéticos, ¿no? Pero luego Yo no pidió los apruebo. disculpas. Sí, sí, pidió disculpas, exactamente. Yo no los apruebo, pero me hubiese gustado que también los sacerdotes que hicieron esta misa para protestar contra mi ley
que hubiesen hecho una misa para protestar contra Hebe de Bonafini. Que Hebe de Bonafini, ¿qué fue lo que hizo? Dijo que el Papa Juan Pablo II tenía que arder en el infierno. O sea, Wow. ella, que era madre de terroristas, que era realmente comunista, anticatólica, cuando el Papa murió, ¿qué dijo? Ojalá que arda en el infierno. Ningún sacerdote salió a hacer una misa protestando contra eso, ninguno, ¿no? Entonces, ¿cómo? Hacemos misas para protestar para un lado, pero no misas para protestar con el otro, ¿no? Nos quejamos por los libertarios con los militares. Cuando el padre Javier va a visitar a los militares, van los libertarios, pero no nos quejamos cuando hay misas kirchneristas, misas peronistas, cuando el sacerdote se pone a cantar la marcha peronista junto con los peronistas que están ahí presentes, ¿no? Me parece todo una hipocresía, sinceramente, y me parece muy hipócrita todo este asunto. Y acá quiero decir algo. Llevar diputados libertarios para que visiten a los militares presos, yo eso lo interpreto de la siguiente manera. Si hay gente en la cual se condenó injustamente, porque es lo que estamos diciendo, muchos militares son culpables, merecían ser condenados, pero hay militares que están presos sin juicio y están presos, por ejemplo, hace 2, 3 años. Hay militares que se los condenaron por crímenes que nunca cometieron. Y hay militares que están ahí que realmente se tiene que probar la acusación contra ellos. No hay ninguna prueba de que realmente cometieron los delitos de los cuales se los acusa. Entonces, ¿qué problema hay recurrir al poder político para que se haga justicia? Está bien que los diputados no deciden, que lo deciden los jueces, pero en Argentina hay una justicia muy corrupta y lo que hay que hacer es cambiar los jueces. Esa es la realidad, ¿no? Porque muchas veces los jueces hacen justicia para un lado y no hacen justicia para el otro. Yo creo que tiene que ir preso el militar que hizo algún delito realmente de lesa humanidad, pero también tiene que ir preso el guerrillero que hizo un delito de lesa humanidad. Y que los guerrilleros no tienen que estar en ningún cargo político, ni como gobernadores, ni como senadores, ni como jueces. Que si se hace justicia para un lado, que se tiene que hacer justicia también para el otro. Entonces, todo esto, que la actitud no es cristiana, la del padre Javier, a mí me parece totalmente ridículo. O sea, me parece que no tiene ningún sentido. Yo lamento que realmente al padre Javier le haya sucedido lo que sucedió. Seguramente yo me voy a meter en problemas por decir lo que estoy diciendo ahora, pero a esta altura ya me importa poco, voy a ser sincero, ¿no? A esta altura es como que a uno le dice, me importa muy poco. ¿Por qué razón? Porque uno está cansado de hipocresía. Esa es la realidad, ¿no? Y hay que realmente decir la verdad por más que duela. Entonces, ciertamente yo siempre le dije a todas las autoridades eclesiásticas, me voy a retractar si digo una herejía o si digo realmente algo contra la verdad. Estoy dispuesto a retractarme. Pero creo que acá hay que revisar estas cosas, porque si no estamos dando la impresión como iglesia que cuando la izquierda protesta, los escuchamos todo el tiempo. Cuando en realidad no se debería escuchar a la izquierda todo el tiempo, se debería realmente escuchar la verdad, diga quien la diga. Y acá la izquierda no tiene razón, esa es la realidad, ¿no? Padre, de hecho, obviamente no hay punto de comparación con lo que estamos hablando, ¿no? Pero muchas de las personas, han entrado pocos acá, pero pues seguramente luego esto lo van a seguir viendo personas y van a entrar muchos comunistas, van a entrar muchos zurdos argentinos que pues andan vociferando y echando espuma y venenos contra el padre Javier Olivera Rabasi y todo este tema, ¿no? Pero hace poco salió una noticia donde el expresidente progresista, feminista, pues de los más queridos por los zurdos allá en Argentina, molió a golpes a su ex esposa. Y en este caso, pues seguramente como suele suceder, no dicen nada, o sea, se quedan callados. O sea, al parecer cuando la violencia lo comete personas de derecha, ahí sí salen, ¿no? O igualmente las feministas, ¿no? Cuando hay un homicidio tristemente de alguna mujer, pero la mujer no era de izquierda, pues se quedan callados. Y en el caso, por ejemplo, de Fernández, pues esta gente no dice nada, ¿no? Incluso
atacan a esta mujer, a la ex primera dama, diciendo que es mentira, ¿no? Entonces ya esto es algo que, pues, ¿qué podemos hacer con esto, padre? Bueno, ante todo hay que decir que nunca hay que confiar en un zurdo. Así Yo es. voy a empezar por ahí. Usted lo dijo hoy en un tuit. Pero si me permites repetirlo, nunca hay que Sí, confiar sí, en un claro. zurdo. Porque realmente, ya empezando por la Revolución Francesa, yo expliqué en mi tweet, ¿no? Luis XVI a los zurdos les dio un dedo, a los zurdos jacobinos y gerondinos, que cuando él les pidió en 1787 dejar el Parlamento, los curas se fueron obedientes al rey, ¿no? En cambio, los diputados de izquierda jacobinos le dijeron no nos vamos. Ahí yo soy el rey, los saco a patadas, les mando las tropas, se van, ¿no? Punto final. Pero ¿qué hizo Luis XVI? Que era buen rey, pero buenista, ¿no? Ah, bueno, no se quieren ir, no los quiero forzar. ¿Qué pasó? Le fueron la asamblea izquierdosa, jacobina, gerondina, vieron que el rey era débil, entonces el rey les empezó a hacer concesiones. Bueno, ahora estás en el palacio, mejor vete a este otro lugar donde vas a estar con nosotros. Lo sacaron al rey de París y el rey después quedó prisionero de la asamblea. Y lo mismo, el rey tenía la posibilidad de frenar todas las constituciones anticatólicas, la famosa constitución del clero, que quería obligar a los sacerdotes a casarse, obligar a los sacerdotes a ser elegidos por el pueblo. Bueno, pudo frenarlos en su momento. Como no los frenó y les empezó a dar concesiones, lo terminaron decapitando a él, a María Antonieta, la reina. Al pobre Luis XVII lo dejaron en manos de un republicano zapatero que lo mató a golpes, prácticamente murió por la violencia que recibió en manos de ese zapatero, porque era un niño, ¿no? Y así terminó. Si Luis XVI hubiese mandado el ejército en su momento y realmente hubiese frenado a los republicanos, quizá Francia sería católica todavía hoy en día y quizá hubiese habido unos miles de muertos, los cuales yo no quiero que haya muertos, aclaro, ¿no? Pero muchas veces cuando hay que defenderse, ¿qué opción hay, no? Quizás hubiese habido 1000, 2000 muertos, pero con esto de Luis XVI hubo 2 millones de muertos. O sea, con este buenismo de Luis XVI, después los jacobinos y los gerondinos, cuando tomaron el poder, mataron 2 millones de franceses que querían ser católicos. 2 millones, que era prácticamente 3 partes de Francia en esa época. O sea, hicieron una masacre, un genocidio total. Después, lo mismo los cristeros. El gobierno masón, entreguen las armas. Y la iglesia les dijo a los cristeros, tienen que entregar las armas. ¿Qué hicieron? Entregaron las armas, los mataron. Eso fue lo que pasó, ¿no? Y bueno, y realmente los cristeros estaban ganándole la guerra al gobierno masón, al gobierno que estaba queriendo destruir la iglesia y haciendo una masacre de católicos, ¿no? Es como que realmente ahí no se tenía que confiar en un gobierno masón. Es decir, tú al zurdo les das 1 milímetro, solamente 1 milímetro, y te matan. Eso es así, ¿no? Podrá haber zurdos buenos en el sentido de que realmente podrá haber alguno que es ignorante, alguno que por ahí piensa que la zurda es ayudar a los pobres. Pero el zurdo que es convencido no tiene problema en mentirte, no tiene problema en venderte. Son personas malas. Son personas malas que lo que quieren es destruir nuestra sociedad e imponer sus propias leyes anticristianas. Partamos de esa base. Volviendo a tu pregunta, Alberto Fernández es parte de un gobierno zurdo que se decía feminista, que se decía también a favor de los derechos de las mujeres, esto y lo otro. A mí no me sorprende que haya hecho lo que hizo. ¿Y sabes por qué no me sorprende? Porque Alberto Fernández fue el presidente que aprobó la ley del aborto en Argentina. Y si tú no respetas la vida desde la concepción hasta la muerte, mucho menos vas a respetar a la mujer. O sea, no estoy diciendo que todos los que están a favor del aborto le pegan necesariamente a la mujer, pero los que están a favor del aborto y saben lo que es un aborto, porque Alberto Fernández no ignora lo que es un aborto, es decir, si sabes que estás matando a un ser humano inocente, y aunque no lo sepas, o sea, me refiero, es la matanza de un ser humano inocente. Después es normal que hagas otras cosas. Es normal que le pegues a tu mujer, es normal que violes, es normal que tortures. Sabes que realmente yo me reía mucho porque estaban el famoso Agustín Laje y Nicolás Márquez
que yo algunas cosas estoy de acuerdo, otras no, Claro. pero ellos el otro día dijeron lo que yo pensé, yo lo había pensado y ellos lo dijeron, estuvimos 10 años escribiendo libros para combatir el feminismo, para combatir el kirchnerismo, para combatir la zurda, y Alberto Fernández la destruyó en 2 segundos. O sea, parecía un topo metido por Laje y por Márquez ahí en el gobierno kirchnerista, ¿no? O sea, era una Así cosa de es. locos, ¿no? Pero la realidad es que Alberto Fernández para mí es la esencia de lo que es la izquierda y eso es hipocresía pura, ¿no? Que por una parte públicamente sale diciendo, yo no, me da vergüenza que se golpeen mujeres, que una mujer sufra violencia doméstica, cuántas veces lo dijo, ¿no? Y mientras tanto le estaba pegando una paliza a su mujer. Pero lo más gracioso es que muchas de las feministas que antes decían, hermana, yo te creo, porque para mí eso es terrible, eso de la hermana, yo te creo, soy Claro, o sea, sincero. ahí no hay cabida a que pueda haber una mentira, sino si lo dice, te creo. Y Además, ¿quién es se la han víctima? destruido, se han destruido muchos hombres de esa forma y personas que se han quitado la vida por una falsa acusación. Claro, te acusan de abuso sexual, por ejemplo, y sin Sí, 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 pruebas sí, algunas ya eres sí, un violador. O sea, la sí, presunción de inocencia no está más. O sea, te destruyeron la reputación y si eres inocente, nunca salen los diarios que eres inocente, salen cuando es culpable. Pero eso de hermana, yo te creo, porque muchos dicen, no se pone en duda la palabra de la víctima, pero ¿cómo sabes que la víctima es la mujer que acusa o el hombre claro. acusado? Tienes que probarlo. Yo no estoy diciendo que no haya que investigar y realmente si el hombre es culpable de violación, si es culpable de ser violento, que vaya preso, obviamente, pero Total, total. hay que probarlo, ese es el punto, ¿no? Pero eso de la hermana, yo te creo, yo escuchaba feministas que dijeron toda la vida, se le tiene que creer a la mujer. Y resulta que ahora con Alberto Fernández, bueno, hermana, yo te creo significa te voy a escuchar. O sea, Hmm. cambiaron el discurso, porque claro, el patriarca, ellos que tanto hablaban del patriarcado, ¿quién era el patriarca? Alberto Fernández, aquel que abrió el Ministerio de la Mujer, porque acá hay un punto que la gente que no es de Argentina no sé si lo sabe. Alberto Fernández, además de haber aprobado el aborto, alguno dirá, fue Macri quien aprobó el aborto. Bueno, Macri lo aprobó en la ciudad de Buenos Aires, pero no en el país. Y Macri intentó aprobarlo en el país, pero quien le dio la aprobación en concreto fue Fernández. Pero Fernández también abrió el Ministerio de la Mujer, que es un ministerio para violencia de género, que el género no existe, el sexo existe, pero bueno, eso es otro tema. Pero fíjense la ridiculez, ¿no? Si un hombre le pega a una mujer, es violencia de género. Bueno, hasta ahí todo bien. O sea, si le pegaste a tu mujer, es un hombre masculino que le pega a una mujer de sexo femenino. Tiene que ir preso si se prueba. Bueno, perfecto, yo estoy de acuerdo. Ahora, si una mujer le pega a un hombre, que muchas veces eso pasa, ahí ya no es violencia de género. Y peor aún todavía, si un travesti, si un hombre con peluca o un hombre mutilado que se autopercibe como mujer le pega a una mujer, ah, no, es una mujer que le pega a otra mujer, ya no es violencia de género. O sea, las contradicciones, ¿no? Este ministerio fue creado para odiar al hombre, para que el hombre y la mujer se odian, o sea, no para Así es. verdadera justicia, ¿no? Y muchos Y de los obviamente casos esa es parte del comunismo. exactamente, o sea, la dialéctica pobres ricos en este caso es hombre-mujer, esa es la Sí. realidad, ¿no? Pero acá lo más loco de todo es que Fabiola, la concubina de Alberto Fernández, porque no estaban casados, para que lo sepan, no era la concubina, Alberto Fernández que también comulgaba, no debía comulgar, pero yo no sé por qué le daban la comunión, esa otra hipocresía más, bueno, en fin, la cosa está en que el Ministerio de la Mujer, Fabiola aparentemente tiene las pruebas de que habló con la que era encargada del Ministerio de la Mujer. Y dijo ¿Qué que le no podía hacer respondieron? nada. No podemos hacer nada, ya va a pasar, claro, porque el que pegaba era el patriarca, o sea que tanto contra el patriarcado, pero sin embargo, después terminaron siendo más machistas que nunca con Fabiola, ¿no? Que bueno, también de Fabiola Ibáñez o Yáñez, se dicen muchas cosas. Yo en este caso no me parece que yo me voy a poner a hablar mal de Fabiola, obviamente que no, pero acá se ve la esencia de la izquierda, es la hipocresía pura, porque eres feminista mientras no te toquen al gran patriarca que te paga.
Esa es la realidad, ¿no? O sea, mientras no te toquen al gran patriarca, eres feminista. Ahora, como decía el mismo Che Guevara, hay algunos que son más iguales que otros, ¿no? Entonces, todos somos iguales, ninguno podría pegarle a una mujer, pero algunos lo pueden hacer porque tienen el poder, como el caso de... Pero así funciona el comunismo, así funciona el marxismo. La ley es simplemente para el populacho, no para el que está en el poder, ¿no? Perón tenía una frase que yo no puedo realmente repetir acá literalmente, ¿no? Pero decía, a los amigos hasta todo, voy a cambiar la palabra, ¿no? A los amigos hasta todo, a los enemigos les damos con todo y a los demás el reglamento. Eso decía Perón, ¿no? Entonces, así es, padre. lo aplican literalmente. Eso es así, ¿no? Lamentablemente. Entonces, para concluir, ¿no? Lo que le digo a la gente de izquierda que me escucha y a los zurdos que me critican y que, ante todo, que yo no los odio, que realmente rezo mucho por su conversión, rezo para que se den cuenta del mal que hacen. Y si son ignorantes, simplemente les digo, averigüen lo que es la izquierda, póngase a leer un poquito, ¿no? Padre, Sí. mire, yo siempre le digo, yo como venezolano, que seguimos orando por Venezuela, váyanse a vivir a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua, para que ahí vean lo que hace realmente un gobierno de izquierda. Eso iba a decirles a los que están convencidos del comunismo. Si tanto les gustan los paraísos comunistas, bueno, váyanse a Venezuela y traigan a los venezolanos a Estados Unidos, a Colombia, Exacto. a países donde se pueda vivir con libertad. Pero váyanse ustedes. O sea, se soluciona muy fácil. Váyanse a Cuba, váyanse a Nicaragua, váyanse a Venezuela y déjennos a nosotros en paz, tratando de vivir con libertad. Y obviamente yo no me conformo con el liberalismo que estamos viviendo actualmente, pero al menos con libertad podemos tratar de que Jesucristo reine y podemos tratar de que la sociedad sea católica en el futuro. Ustedes, Padre, si están convencidos del comunismo, váyanse a esos países, ¿no? sí, total. Padre, yo le quería preguntar, por ejemplo, yo una vez de hecho, la última entrevista que tuve con el padre Javier, yo le comentaba que pues había visto un video de un sacerdote pues argentino, muy popular en redes sociales, pero pues no porque haga las cosas como muy bien, ¿no? Pero pues al mundo es muy amigable, ¿no? Y la gente le gusta mucho sus videos y sus cosas. Y alguien como que le criticó y le puso, deberías tener una conversación con el padre Javier Olivera Rabasi, ¿no? Y este sacerdote le responde, pues yo tengo una carta del Papa Francisco donde me escribe y me saluda y tal. Yo no sé si el padre Javier tiene, o sea, como que puso en duda que el padre si estaba o no en comunión con la iglesia, ¿no? Y el padre me dijo, mira, por supuesto que estoy en comunión con la iglesia, no tengo ninguna falta eclesial. Yo pues defiendo la fe de mis abuelos. Yo no digo, no he cometido ninguna herejía, simplemente defiendo la fe de mis abuelos, decía él, ¿no? Y hablo con las enseñanzas del magisterio de la iglesia. Entonces, si el padre Javier es un defensor de la fe, con sus videos ayuda a evangelizar a las personas, promueve que las personas pues conozcan su fe verdadera, se formen, sean buenos cristianos, y pues le sucede algo como lo que le sucedió, lo llaman que su actitud no es anticristiana, lo expulsan de esta diócesis. Y ahorita quiero que me explique cómo es como la condición ahora, qué es lo que le toca hacer. O sea, no entiendo, o sea, porque obviamente no fue suspendido ni nada. Y eso para que no los aclare, porque hay personas que dicen, ajá, ¿y ahora qué va a pasar con el padre Javier? Pero si el padre, pues, y como dice, pues probablemente, como usted dice, no están de acuerdo en todo, pero en la mayoría de los casos no se sale de lo que nos enseña la iglesia y fue expulsado de esta diócesis. Y sin embargo, hay sacerdotes, padre,
que hacen y deshacen y dicen tantas barbaridades y hacen escándalos y predican cosas extrañas en las redes sociales. Y esos sacerdotes, pues al parecer los aplauden y nunca les pasa nada. O sea, como por ejemplo James Martin, como poner como uno de los más famosos. ¿Por qué no les hacen nada o no los expulsan o qué sucede? Y a veces con sacerdotes que pues defienden la fe, hablan de la vida, promueven la verdad, están en contra de la ideología de género, de todo este nefasto comunismo, y a eso sí los quieren silenciar. O sea, ¿por qué pasa esto? Ahí creo, padre, que se le fue como el internet, lo estoy viendo lo estoy viendo como difuminado. Bueno, creo que el padre debe tener algún problemita con internet. Vamos a esperar que regrese. Pues recuerden, queridos hermanos, suscribirse a este canal, Miguel Ángel Hidrogo, y también al canal del padre Tomás Agustín Veroch, ¿ok? Gran sacerdote de nuestra iglesia, que nos habla con la verdad, pues verdad que incomoda, ¿no? Incomoda generalmente pues a estas personas izquierdosos que pues lo que hacen es destruir a donde lleguen, ¿ok? Así que vamos a colocar todos en los comentarios. Dios lo bendiga, Padre Tomás, ¿ok? Vamos a escribir en los comentarios. Dios lo bendiga, Padre Tomás. Gracias por sus enseñanzas. Vamos a escribir en los comentarios. Dios lo bendiga, Padre Tomás. Gracias por sus enseñanzas. Ok, vamos a esperar que el Padre regrese. Probablemente se quedó sin batería o pues sin internet. Amigos, no hagan caso, pues hay personas que pues entran a estos en vivos, es realmente pues como a discutir, o sea, no, ni siquiera es debatir con argumentos, sino pues a través de insultos, a través de veneno. Entonces, de verdad que pues no presten atención, no se pongan a pelear, dejen que ellos suelten solitos allí su veneno. Pero no les sigan la cuerda porque precisamente es lo que ellos quieren. O sea, precisamente quieren es que ustedes se distraigan, que no aprendan y que obviamente les cause algo de ira, ¿no? También pues aprovecho, queridos hermanos, mientras llega nuevamente nuestro invitado de la noche de hoy, el padre Agustín, el padre Tomás, les pido también que por supuesto, y me imagino que lo están haciendo, mucha oración por el padre Javier Olivera Rabasi. Y también, porque queridos hermanos, no podemos caer en lo que hacen nuestros hermanos protestantes, ¿no? Que todo es odio, que todo es veneno. Pues por supuesto que tenemos que orar por el padre Javier Olivera, pero también tenemos que orar por el obispo, tenemos que orar por la iglesia, tenemos que orar por nuestros sacerdotes, ¿ok? Que pues están pues quizás confundidos, se han desviado del camino. Entonces es importante, queridos hermanos, que podamos también en nuestras oraciones tener también a todos los obispos, a la iglesia, a todos, ¿ok? Vamos a ver por acá si el padre me envió un WhatsApp, vamos a ver si es que le pasó algo por acá. Todavía. Seguimos acá esperando al padre y aprovecho también, queridos hermanos, siempre en sus oraciones y también en sus publicaciones es importante que tengan presente a mi país, Venezuela, porque a mí el comunismo y que es el socialismo es exactamente lo mismo. A mí nadie me lo contó en un libro, yo lo vivo y lo viví a través de lo que fue la destrucción de mi país, Venezuela. ¿Ok? Vamos a ver, agregar al padre por acá. Padre, no sé si me está escuchando, pero sale por acá una ventanita. A ver, el padre debe estar intentando salir, pero a ver, seguimos acá, queridos hermanos, estamos en vivo. Vamos a agregar acá al padre.
Ya debe estar acá entrando. Seguramente fue que se quedó sin internet o sin batería. Pues mientras el padre sigue acá esperando que ingrese, vuelvo y repito, oren mucho por Venezuela, queridos hermanos, pero Miguel, ¿me también, escuchas? ahora sí, ahora sí. Listo, padre. Sí, es que me imagino que tuvo algún tipo de problema y estaba Ok. pidiendo pues que siempre oremos por Venezuela y en todas nuestras publicaciones siempre pongamos también a nuestro país Venezuela. Padre, nuevamente lo estoy perdiendo, lo estoy viendo como difuminado. Seguramente es un problema que está teniendo el padre con internet, pero bueno, vamos a esperar porque tenemos que cerrar este en vivo con todas nuestras enseñanzas del padre Tomás Agustín Verosh. A ver, padre, sí, seguramente está teniendo algún problema con internet. Vamos a esperar. De hecho, pues aprovechen, queridos hermanos, de darle like al video y de comentar de qué lugar se están conectando. De hecho, por acá nos está saludando, tenía tiempo que no la veía por acá, a Mariana Dorlis desde Alemania, desde Múnich. Muchísimas bendiciones. También les doy las gracias a pues nuestros queridos hermanos que hicieron su donación. Cruz por acá nos dio una donación y también el hermano o la hermana Gloria Ochoa. Muchísimas gracias. Dios les bendiga y les multiplique. Ok, por acá nos saluda Alejandra, también Mayra González desde Texas. ¿Desde qué otra ciudad nos saludan? Por acá Coralie Sánchez también nos saluda desde Estados Unidos. Por acá Sandra Garate nos dice apoyo al padre Rabasi. Por acá Víctor Silva nos dice saludos, hermano. Defensa Fe Vida Católica nos dice desde Venezuela escuchando. Bueno, queridos hermanos, estamos acá también con mi país Venezuela. Sean López nos saluda también por acá desde California. Marcela Chávez nos saluda desde Argentina. Marcela Paz nos saluda desde Chile. Por acá Yesenia dice San Miguel Arcángel ruega por nosotros. Alfonso Meneses nos saluda desde Estados Unidos. Por acá Mariana siempre saludando a mi hijita Pía. Juvenal también nos saluda desde Costa Rica, Venezuela Libre. Por acá Adriana Roja nos saluda desde Colombia, Caquetá. De verdad que gracias a todas las personas que se están conectando, a las personas que se han conectado. Y recuerden, queridos hermanos, yo siempre digo esta frase: compartir es evangelizar. ¿Por qué? Porque por todos los medios ustedes van a escuchar lo que la izquierda quiere contar, la historia que la izquierda quiere contar. ¿Ok? Si tú vas a colocar ahorita en Google, te va a salir probablemente todo, te va a salir absolutamente todas las noticias en contra de los militares, en contra del padre, del papá del padre Javier Olivera Rabasi, absolutamente todas las noticias sesgadas de estos medios de comunicación masivos que en su mayoría están pues compradas por el globalismo y la izquierda internacional. ¿Ok? Entonces es súper importante que este contenido, ¿verdad?, sea compartido para que más personas salgan del engaño. ¿Ok? Bienvenido, padre, lo estábamos esperando. Me parece que hubo un problema con la conexión porque estaba usando el teléfono y no el Wi-Fi. Ok, ok, padre. Bueno, volviendo a tu pregunta, me parece a mí que la forma de responder esto es lo siguiente. Sabemos que el modernismo ha hecho estragos en la iglesia. La vez pasada yo te había comentado de Antonio Gramsci. Yo no sé si a la gente le importa que lo siga repitiendo, pero Antonio Gramsci era el secretario del Partido Comunista del italiano, ¿no? Del año 1942, que estaba en la cárcel y fue metido en la cárcel por Mussolini. Antonio Gramsci lo que decía era que había que infiltrar el modernismo en la Iglesia Católica, porque el modernismo era prácticamente una herejía que se identificaba como católica.
Por ejemplo, el modernismo negaba todos los dogmas de la Iglesia Católica y fue condenado en la Pascendi por San Pío X. Ese trabajo lo realizó la masonería y también lo realizó el comunismo, la KGB, durante el Concilio Vaticano II, que el concilio se puede entender en la línea de continuidad, quiero decirlo así, ¿no? Pero, por ejemplo, si leen el libro Asesinato en el grado 33 de Charles Moore, ese libro muestra cómo, por ejemplo, el cardenal Sebastiano Baggio y también el arzobispo Buñeñe, que era Sebastiano Baggio, era el prefecto de la congregación para los obispos, o sea, el que nombraba obispos en todo el mundo. Nombró obispos masones, obispos comunistas, en fin. Y fue prefecto de la congregación para los obispos hasta 1988. Y después estaba Buñeñe, que fue el que se encargó de la liturgia en el Concilio Vaticano II. O sea, hubo infiltración del lobby gay, por eso hay muchos sacerdotes homosexuales, que también el lobby gay está conectado con la izquierda. Hubo infiltración de masones, infiltración comunista. Y esos masones, comunistas, gays, han llegado a altos cargos, han llegado a ser cardenales, obispos, sacerdotes. Entonces, eso no es la Iglesia Católica, hay que decirlo así, porque eso es como tener a los luteranos, pero dentro de la Iglesia, por dar un ejemplo, ¿no? Es una herejía que es al interno. De hecho, eso lo denuncia San Pío X en la Pascendi. Por eso uno tiene un James Martin, que James Martin, yo no sé si él es consciente de que él es un infiltrado, pero lo es, porque él es un sacerdote que está a favor de la izquierda, a favor del lobby gay, y defiende abiertamente la homosexualidad, no para justamente que vivan en castidad, sino para que vivan en pecado. Justamente busca sacar el pecado de la lista de los actos homosexuales. O sea, si bien los actos homosexuales son pecado y son intrínsecamente desordenados, él quiere que no sea pecado más y quieran anular el evangelio prácticamente. El caso del padre Javier Olivera Rabasi, que ha sido puesto a un lado, podemos decirlo así, ¿no? Por el obispo de Zárate Campana. Yo no sé si el obispo de Zárate Campana es progresista o modernista. Yo no lo conozco, yo no lo puedo decir, pero también tenemos que decir esto, ¿no? Hay mucho miedo de parte de... Hay obispos que son modernistas y que son infiltrados. Hay obispos que están con la izquierda, con el lobby LGBT, y esos obispos no son católicos por más que se muestren como católicos. Pero después están los obispos que tienen miedo. Para mí, en este caso, porque si realmente yo pienso que la persona es una persona malvada, que ha hecho daño y que es un hereje, yo, obispo, si sos un hereje, te excomulgo o si no, claro, te suspendo o te aplico una sanción que realmente te hace pensar en lo que dijiste, ¿no? Que ojo, claro, la excomunión, la suspensión son penas medicinales. La idea es buscar que la persona se arrepienta, no es destruirla, claro, ¿no? Claro. Lamentablemente el modernismo ha utilizado la excomunión, la suspensión, las penas canónicas para destruir a los sacerdotes y no para buscar su conversión. Pero el problema está de qué se lo va a excomulgar, cómo se lo va a suspender, si no ha cometido ningún delito canónico, ni ha negado ningún dogma, ni ha hecho nada que vaya contra la doctrina católica de ninguna manera, ¿no? Lo que pasa está que como fue tal el problema, el lío mediático, ¿no? El lío mediático fue tal que la izquierda habló mal del papá del padre Javier, hablaron mal del padre Javier, hablaron de la iglesia conservadora. La izquierda mete esa dialéctica. Los sacerdotes que están a favor del lobby LGBT, de la izquierda, del comunismo, los sacerdotes de la teología de la liberación, esos son los verdaderos sacerdotes según ellos, ¿no? Claro. Cuando en realidad esos son los infiltrados. El comunismo fue condenado por Pío XI y Pío XII. La teología de la liberación fue condenada por Juan Pablo II y por Benedicto. Digamos, los actos homosexuales están condenados en el catecismo de la Iglesia Católica. Es decir, en realidad esos son los infiltrados, porque son serviles a los fines de los zurdos. Ese es el punto. Y en cambio dicen la Iglesia conservadora, los retrógrados, los que se quedaron en el tiempo, esos serían los que realmente quieren conservar la fe de sus abuelos, la fe de las personas que
han venido antes que nosotros, que en definitiva es la fe de los apóstoles, ¿no? Eso es Claro. así, ¿no? Entonces me parece que acá fue tal el lío mediático que se armó y que se hizo mucho ruido, que algunos obispos tienen miedo y no quieren confrontación. Entonces por eso el obispo de Zárate Campana buscó algo intermedio. Le dijo, no te sanciono, pero al mismo tiempo te pido que te vayas del territorio. Aclaremos una cosa, el padre Javier está incardinado en otra diócesis que no es Zárate Campana. Entonces, un obispo que no es su obispo no lo puede ni suspender ni excomulgar. Como mucho, un obispo de un territorio puede decir, tú acá no ejerces el ministerio en mi territorio. Para excomulgar, para suspender y para poner penas canónicas tiene que ser su legítimo obispo, no el obispo de Zárate Campana, ¿no? Pero sí el obispo de Zárate Campana podría haber buscado sancionarlo, podría haber dicho, bueno, eso es muy fácil, se llama por teléfono, se habla con su obispo, mira, este sacerdote tienes que sancionarlo. No se hizo eso, lo que se buscó fue que salga del territorio de Zárate Campana sin aplicarle ningún tipo de sanciones. Yo no le he preguntado al padre Javier en concreto los detalles. Ahora, Sí. yo eso lo interpreto como miedo, como que se armó este lío mediático. Entonces, por las dudas, le pido, no quiero tener problemas en mi diócesis, le pido a este sacerdote problemático que se vaya de aquí, ¿no? Si me preguntas si yo estoy de acuerdo con esa decisión o no, al inicio lo dije, y lo dije con todo el respeto. Yo me pregunto hasta cuándo vamos a seguir escuchando a la izquierda, que justamente son los que mataron más de 100 millones de personas en el siglo XX y son los que infiltraron la iglesia con los lobbies LGBT, infiltraron la iglesia con el comunismo, infiltraron la iglesia con la masonería, infiltraron la iglesia con todo ese tipo de estiércol y porquerías, que en definitiva lo único que hicieron fue lastimar a los católicos y a la gente que busca la salvación de las almas. Entonces yo no creo que la izquierda tenga que ser escuchada por más que pongan en todos los diarios al padre Javier. O sea, yo obispo, si lo fuera, dijera, a ver, ¿cuál fue su herejía? Claro. ¿Cuál fue el cisma que cometió? No sé, negó la Trinidad, negó el Verbo encarnado, negó la virginidad de María. ¿Qué herejía cometió? ¿O realmente fue, qué sé yo, un acto político, un acto de imprudencia? Porque una cosa es un acto político, un acto de imprudencia. Ahí basta con una corrección privada, diciendo, bueno, a ver, te equivocaste, listo, no lo hagas más. Supongamos, Claro. a mi obispo no le gusta que yo haga una de estas entrevistas, que es discutible si la tengo que hacer o no. Yo por ahora creo que la tengo que hacer. Me parece que hay que predicar la verdad. Supongamos que mi obispo me diga, no me gusta que hagas esas entrevistas, no hables de esos temas. Bueno, yo tengo que decir, monseñor, no estoy de acuerdo, pero igualmente Tienes que obedecer. le voy a obedecer, no es, para mí es equivocado no hacer estas entrevistas porque hay que predicar la verdad, pero no es pecado en este caso obedecer, entonces es responsabilidad suya, yo le voy a obedecer y yo obedecería a mi legítimo obispo en ese sentido, pero lo que quiero decir es lo siguiente, una cosa es una imprudencia, una cosa es una falta de tacto político, una cosa es una falta de prudencia pastoral, qué sé yo, y otra cosa es que sea un hereje, que sea un cismático y que vaya en contra del catolicismo y que realmente su actitud no sea cristiana. Me parece que con eso de que las actitudes de él no son cristianas, eso no es verdad, ¿no? En todo caso, lo que él hizo es un acto discutible que yo no le veo nada de malo después de lo que pasó en la iglesia argentina, con todos los actos kirchneristas, peronistas y todas las protestas en las misas contra Milei. O sea, a mí me parece que hay que definirse. Si se hace una cosa, se puede hacer la otra. O directamente no nos metemos en política para nada. Directamente decimos, no hacemos ni una misa contra Milei, no cantamos la marcha peronista, no hacemos política Claro. para nada, pero parejo para todos, ¿no? Cuando la izquierda Claro. alza la voz, los escuchamos y en realidad, porque si no, ¿qué mensaje estamos dando? Estamos dando el mensaje de que tenemos miedo y que en realidad le tenemos miedo a la izquierda, cuando a la izquierda no hay que tenerle miedo, porque ellos son los que están equivocados, no nosotros. Ahí está el punto, ¿no? Padre, y por ejemplo, usted dijo pues algo hace unos minutos atrás que dijo, bueno, probablemente
por hacer esta entrevista o hablar de estos temas, quizás me puedo meter en problema. ¿No le da miedo, padre, que le pueda pasar algo similar? O sea, porque como digo, o sea, aplauden a los que pues bailan reggaetón y hacen cualquier cosa en redes sociales que pues al final no terminan evangelizando, pero a los que sí hablan y predican la verdad, pues quizás por alguna razón quieren que no sigan hablando y quieran callarlos, ¿no? Entonces, eso no le da como cierto temor. Mira, ya me han misericordiado muchas veces. O sea, no sería la primera vez. No sería la primera vez. Ahora tengo un muy buen obispo, gracias a Dios. Mi obispo es bueno. Es un hombre moderado, podríamos decir, ¿no? Es católico, moderado, moderado en el buen sentido. No estoy hablando de que tranza con el mundo ni nada de eso. Pero yo he tenido un obispo en Italia, yo creo que lo conté en alguno de mis posts, donde me llamó a su despacho y me dijo, tú le negaste la absolución a un hombre que estaba juntado y que no estaba casado por iglesia. Entonces le dije, no me acuerdo, yo no puedo hablar de la confesión, eso es totalmente injusto, esa acusación es completamente injusta. Y me dice, no, pero tú lo hiciste porque este hombre me lo comentó. Le digo, tráigalo aquí, tráigalo a su despacho, que ese hombre hable enfrente mío, y ahí conversamos la cosa, le digo, pero así como usted lo está planteando es injusto, porque ¿cómo me puedo defender de algo que ocurrió en confesión? O sea, yo no puedo hablar de la confesión. Pero lo que le dije a él, ciertamente que si una persona está juntada, no está viviendo como hermano y hermana, y no se puede confesar ni recibir la comunión hasta tanto o se casa por iglesia o vive como hermano y hermana y deja de tener relaciones sexuales, porque el sexo es bueno, es algo santo, pero dentro del matrimonio, por iglesia. Si eso no es así, bueno, no es que le niego la absolución, la persona no la quiere recibir al estar viviendo en pecado. Esto se soluciona fácil, que se case o que realmente empiece a vivir como hermanos. Y le dije a mi obispo, yo en mi parroquia tengo siete parejas, no una, 7 parejas que son divorciadas y vueltas a casar. Ninguna de ellas comulga, ninguna de ellas va a confesarse. Ayudan con la Cáritas de la parroquia, ayudan también con las actividades con los niños, con los jóvenes. Yo voy a comer a la casa de ellos me quieren, yo los quiero, no tengo ningún problema con los divorciados y vueltos a casar. Es más, les digo, por más que no comulguen, tienen que venir a misa, porque si faltan a misa agregan un pecado más, son parte de la parroquia. Pero una cosa es eso y otra cosa es darle los sacramentos, son dos cosas distintas. No te voy a dar la comunión y no te voy a confesar. Como por ejemplo en Estados Unidos que le dan la comunión a Biden, por ejemplo. Claro, es una locura. A Biden no se le tiene que dar la comunión porque es abortista. Entonces yo le dije, pregúntele a esas parejas divorciados y vueltos a casar que no comulgan, que no se confiesan, que no reciben los sacramentos, si soy una persona dura. Porque justamente esas personas empezaron a venir a misa gracias a que yo los visité en las casas y les dije, ustedes son parte de la parroquia. Entonces, si me trata de rígido, por eso, en realidad lo que estoy haciendo es siguiendo el catecismo, el número 2390 del catecismo, que hay que leerlo, ¿no? Entonces ahí me sacó una hoja el obispo y me dijo, tienes que firmar este papel donde te comprometes a absolver a todos, sea que están juntados, o si no, te vas de la diócesis. Y le dije, me voy a firmar. Dios santo. Claro, o sea, entonces, estás yendo en contra de del magisterio de la iglesia. Claro, porque el magisterio de la iglesia no es usted en este caso. O sea, usted tiene autoridad mientras usted respeta el magisterio de la iglesia católica. De lo contrario, no tiene ninguna autoridad. Entonces, mira, no tengo miedo, honestamente, de que me pase algo. Lo que sí te puedo decir, trato de que no me pase. Yo justamente trato de ser lo más prudente posible y trato de justamente ser moderado en mis palabras, en las cosas que digo. Pero una cosa es ser moderado según el mundo y otra cosa es ser moderado según la prudencia sobrenatural. Yo creo que hay cosas que no se pueden callar. Hay verdades que se tienen que decir, ¿no? Ahora, como te dije, yo esto lo hago, estas entrevistas las hago, mientras mi obispo no tenga ningún problema. Ahora, si el día de mañana mi obispo me dice,
tú no tienes que hacer esas entrevistas nunca más porque no lo veo prudente. Yo puedo estar en desacuerdo con toda legitimidad. Sin embargo, como sacerdote, mi primera obligación es mi parroquia. Yo soy párroco, yo tengo que atender mi parroquia, entonces esa es mi primera obligación. Si puedo al mismo tiempo hablar en los medios y defender la verdad, lo voy a seguir haciendo. Pero si no, mucha gente, por ejemplo, me acusaba de cobarde por eso. Si tu obispo te pidiera que realmente no hagas las entrevistas. No, es que hay un punto acá. Yo no voy a transar en lo esencial. Por ejemplo, mi obispo de Italia, si mi obispo de Italia me pedía absolver a todos, ahí me está pidiendo que vaya contra mi conciencia y que vaya contra el magisterio de la iglesia. Pero en cambio, un obispo le puede pedir a un sacerdote que no haga entrevistas, porque eso, si yo no hago entrevistas, no es pecado. O sea, directamente el obispo tiene total legitimidad y yo le debo obediencia si me pide no hacer entrevistas. Y punto final, ahí termina la cosa. Entonces, yo siempre lo digo y lo dije, le voy a obedecer a las autoridades eclesiásticas siempre y cuando me manden algo que no sea pecado, porque en el pecado no se puede obedecer, y les voy a obedecer siempre y cuando me manden algo que no vaya contra el magisterio de la iglesia definitivo, porque ningún obispo, ningún cardenal, ningún sacerdote es dueño del depósito de la fe. Yo no puedo inventar dogmas ni puedo inventar doctrina. Yo tengo que ser protector del depósito de la fe. Entonces, si me piden ir contra el depósito de la fe, yo eso no lo hago. Ponle que algún eclesiástico me diga, te tienes que retractar de lo que escribiste sobre el aborto. Le voy a decir, si quiere, lo máximo que puedo hacer es no hablar más del tema. Ahora, no me voy a retractar, porque lo que dije del aborto, que el aborto es un crimen, no voy a salir en los medios diciendo, no, el aborto no es un crimen, porque estoy mintiendo. Voy a siempre sostener que el aborto es un crimen y que no tiene justificación en ningún caso. Ahora, si usted me manda silencio, no voy a hablar mal del tema, pero nunca, no voy a hablar más del tema, pero nunca voy a salir en los medios diciéndome, no, lo que dije del aborto era mentira. No, lo que dije del aborto es verdad, es un homicidio, es un asesinato, lo voy a seguir sosteniendo. Lo único que puedo hacer en ese caso es, si la autoridad eclesiástica competente me manda a guardar silencio, guardo silencio. Predicaré en contra del aborto en mi parroquia, cuando encuentro a la gente cara a cara, pero soy custodio del depósito de la fe, como lo es el obispo, como lo es el papa, como lo son los cardenales. No somos los dueños, no podemos cambiar el depósito de la fe o usarlo como nos plazca. Hay que protegerlo y hay que predicarlo así como lo recibimos y así como lo recibieron los apóstoles. Así es, padre. Ya para finalizar, padre, ya sí la última pregunta. Hoy también vi en Twitter, bueno, en X, a un sacerdote pues responderle como a un político, creo que fue en España, que criticaba lo que dijo un sacerdote, que era algo como que dijo que los hombres con peluca no eran mujeres, algo así fue lo que dijo el sacerdote, y este periodista tildó al sacerdote de un comentario aberrante, ¿no? Y cargado de odio, pues solamente decir algo que es obvio, o sea, un hombre con peluca, pues no es mujer. Eso no es odiar a nadie, eso no es discurso de odio, pero ¿por qué hoy en día todo lo que sea antizurdo es discurso de odio? O sea, de hecho, un comentario que he leído en varias oportunidades le dicen, padre, deja de estar fomentando el odio. O sea, yo no he visto en qué usted ha fomentado el odio. Ha contado la historia de lo que sucedió en Argentina, de los militares, ha hablado que hay unos que son culpables, otros que no. Entonces yo no veo que usted esté fomentando el odio acá. Entonces, ¿por qué siempre estas personas se habla que cuando les llevan la contraria o cuando se dicen verdades, como por ejemplo un hombre con peluca no es una mujer, ya es un discurso de odio? Bueno, ¿te suena lo que hace Maduro con las personas que son disidentes? Bueno, los mete presos por discursos de odio. Es que ese es el sistema de la izquierda permanentemente. Si no estás de acuerdo con ellos, eres una persona que odia, eres una persona que eres lo peor de lo peor y hay que encarcelarte, hay que silenciarte.
hay que sancionarte, hay que hacerte todo lo posible para que no digas más la verdad. Decir la verdad no es discurso de odio. En todo caso, yo me puedo equivocar por el modo en cómo digo la verdad. Claro, Por ejemplo, claro. cuando hablo con un hombre con peluca, no le voy a, si estoy cara a cara con él, no le voy a decir tú eres un hombre con peluca, porque ahí lo Claro. pierdo. Ese es el punto, ¿no? Yo he hablado con travestis, he hablado con hombres mutilados, con hombres que se declaran mujeres, y con toda la caridad del mundo les he dicho, no te puedo mentir, en el sentido, te amo y porque te amo te tengo que decir la verdad. Te percibes Claro. como mujer, pero no eres mujer, lo lamento. Todos tus cromosomas son XY, no hay manera de que seas mujer. Y se lo dije inclusive con otras palabras, o sea, empezamos una conversación porque eran católicos. Tú piensas que Dios puede cometer un error si te creó como hombre. Tú piensas que realmente Jesucristo no te ama como hombre, ¿no? O sea, ¿por qué quieres tener un sexo que Dios no te dio? ¿Por qué te identificas como homosexual cuando en realidad deberías identificarte como cristiano, como católico? Es decir, no es discurso de odio decir la verdad. Justamente yo pienso que la iglesia ama a los homosexuales porque les dice la verdad. Ante todo por eso, porque no les mentimos. Son los medios los que dicen la mentira. Le Claro. hacen creer a un hombre con peluca que puede ser mujer. Le hacen creer a una mujer mutilada que puede ser hombre. Los medios mienten porque quieren imponer la Agenda 2030 o quieren imponer también el globalismo, esta famosa agenda mundial, que esto no es conspiranoico, ¿eh? Simplemente basta ver que en todos los países se está aprobando el aborto, que se está Todo. aprobando la ideología del género, que se está aprobando la eutanasia, que se están aprobando todas esas porquerías y además los que están detrás de ellos son Soros, la Open Society, también está Bill Gates. Es decir, basta ver o sea, Planned Parenthood, basta ver quién está detrás de todo eso. Pero acá, Miguel, lo que quiero decir es lo siguiente. La persona que dice que yo odio simplemente porque digo que un hombre con peluca no es una mujer, porque lo voy a decir bien claro, los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, no pueden recibir aprobación en ningún caso. El sexo fuera del matrimonio es pecado tanto para un heterosexual como para un homosexual. Y el matrimonio solamente entre hombre y mujer. Eso es así. Después, si naciste hombre, no vas a nunca poder ser mujer. Y si naciste mujer, no vas a nunca poder ser hombre. Como se nace, es como somos. Y así nos tenemos que aceptar. Pero después, si alguna persona me acusa de discurso de odio por eso, mi pregunta es, ¿no hablas de la libertad de expresión? ¿No hablas de la libertad de opinión? ¿No puede cada uno opinar como le parezca? Yo al menos tengo fundamentos para opinar lo que opino, porque están los cromosomas XX para la mujer, los cromosomas XY para el hombre, está la testosterona también para el hombre, que es distinta a la mujer. En fin, tengo miles de argumentos, están inclusive las artes marciales mixtas, que cuando ha peleado un hombre con peluca con mujer las ha destrozado y Bueno, les ha pasó en las roto el cráneo. Olimpiadas. Pasó en las Olimpiadas ahorita. Que no era un travesti ese, sino que era una mujer, un hombre en realidad, hermafrodita, pero que era hombre. Eso lo explicó muy bien Pablo Muñoz, ¿no? De cuál era el problema genético que tenía, pero era un hombre que le pegaba a mujeres, ¿no? Claro. En definitiva, yo lo que quiero decir es que tengo argumentos para decir lo que digo y creo tener el derecho a estar en desacuerdo con las personas que dicen que un hombre con peluca es una mujer o una mujer mutilada es un hombre. Yo creo y quiero tener el derecho a estar en desacuerdo con eso. Claro. Alguno no estará de acuerdo con lo que estoy diciendo. Bueno, yo querría ver argumentos biológicos y científicos para refutar lo que dije. Sin embargo, estemos de acuerdo en estar en desacuerdo y denme mi derecho a decir que yo no creo ni en la ideología del género, ni creo que el aborto sea derecho reproductivo. Yo creo que el aborto es un crimen y un genocidio. Y yo creo también que se nace hombre, se es hombre para siempre. Se nace mujer, se es mujer para siempre. Tengo derecho a pensar como pienso, como un zurdo tiene derecho a pensar como piensa, pese a que su pensamiento es responsable de la muerte de más de 100 millones de personas en todo el mundo
y en todo el siglo XX. Así que eso es lo que tengo para decir al respecto. Así es, padre. Y pues estamos en una persecución que no solamente es pues a través de los medios convencionales, sino que también ya hoy en día los algoritmos están diseñados para eso. O sea, probablemente por estas cosas que estamos hablando, este video quizás YouTube lo pueda censurar. Y no estamos hablando de nada malo, estamos hablando de cosas que son realidad. O sea, no estamos inventando nada, estamos hablando de la realidad inclusive biológica, y pues lo pueden tomar como discurso de odio los algoritmos. Pero de verdad, padre, que muchísimas gracias, padre, porque estas entrevistas, estas charlas, estas catequesis, esta formación, pues nos ayudan a tener más claridad de tantas cosas y no dejarnos solamente llevar por una matriz de opinión, ¿ok? Entonces, si ya hay tantas personas que se estaban preguntando qué está sucediendo con el padre Javier, de cuál es el contexto de lo que sucedió con su papá, que pues lo están pues sacándolo como en todos los titulares, ¿no? Entonces es importantísimo que esto lo compartan para que más personas salgan de su error o de su engaño. Entonces, súper importante, queridos hermanos, que compartan este video, porque recuerden que compartir es evangelizar. Padre, ¿por dónde las personas lo pueden seguir sus publicaciones, sus videos, sus reflexiones? ¿Dónde lo pueden seguir? Me pueden seguir en X o Twitter, como se llamaba antes, que es el usuario es la que tiene la cuenta verificada con la viñetita azul y el nombre es Padre Tomás Agustín Veroch. Acá dice Padre Tomás Veroch, bueno, agréguenle Padre Tomás Agustín Veroch, ese soy yo en Twitter con la cuenta verificada. En Facebook también tengo una cuenta verificada, pero esa es una cuenta personal que prácticamente la uso para la página. La página se llama Father, o sea, padre en inglés, ¿no? Father, F-A-T-H-E-R, Tomás Agustín Veroch. Esa es la página de Facebook que yo uso. Y también tengo un canal de YouTube, que ahí hay varios que yo abrí en el pasado. Bueno, este canal es FR, viene de Father, de padre, FR Tomás Veroch, así como aparece en la pantalla. Y la imagen es la imagen de un sacerdote con una casulla roja. O sea, tengo una casulla roja y no tengo barba. Bueno, ese es mi canal de YouTube, ¿no? Y bueno, Miguel, simplemente quiero agregar una cosa, si me permites, con respecto sí, claro, padre, por supuesto que sí. Del padre Javier Olivera Rabasi. No me crean a mí, ¿no? Eso es lo que yo les quiero decir a las personas que están escuchando. No crean lo que yo les digo, simplemente investiguen. Les recomiendo un libro de izquierda, les voy a recomendar. Les voy a recomendar, este libro no lo escribió una persona. Yo no soy de derecha ni de izquierda, yo soy católico ante todo, ¿no? Por eso soy criticado también por criticar a los militares en esto que yo dije acá, ¿no? Pero el punto está, hay un libro que lo escribió Viviana Gorbato, se llama la autora. Viviana Gorbato escribió el libro Montoneros, soldados de Menem, soldados de Duhalde. Y esta mujer, que es de izquierda, muestra los 500 terroristas que estuvieron en los gobiernos de la democracia, en cargos como jueces, como gobernadores, en fin. No me crean a mí, investiguen ustedes esto que estoy diciendo, porque si no, se quedan con la palabra mía y después algún otro podrá decir algo distinto. Bueno, los invito a que investiguen. Lean ese libro, que es un libro de una persona de izquierda. Y si quieren, lean El Nunca Más, que es un libro totalmente de izquierda. Yo no recomiendo que lo lean porque es mentiroso en muchos aspectos, pero si quieren saber el número de los 30.000, el número mentiroso de los 30.000, bueno, vean El Nunca Más, este libro de la CONADEP, de la Comisión de Derechos Humanos, donde en ese libro aparecen 6.340, no aparecen 30.000, nunca aparecen 30.000. Y aunque haya sido uno, está mal lo mismo. Pero el punto está, no estamos hablando de un conflicto, estamos hablando de una guerra
entre los militares y la guerrilla comunista, que quería instaurar un régimen dictatorial como en Cuba. Yo creo que a ninguno de ustedes les gustaría vivir con la dictadura venezolana, ni la dictadura castrista, ni la dictadura de Ortega en Nicaragua, sino váyanse a esos países y súfranla para entenderla. Pero infórmense por ustedes mismos, porque si no van a decir, no, bueno, el padre es amigo del padre Javier y por eso. Yo no solamente soy amigo del padre Javier, yo me informé porque a mí me interesa la verdad y por eso leí no solamente libros de gente de derecha, leí libros de gente de izquierda con respecto a esto, ¿no? Por eso, léanse estos dos libros e infórmense. Ahí se van a dar cuenta que realmente acá no hay verdadera justicia, acá hay venganza. En realidad se está condenando a militares culpables, que está bien que se los condene. También se está condenando a militares inocentes que no hicieron lo que dicen que se dijo. Y esos militares inocentes, ¿quiénes los juzgan? Los juzgan jueces que fueron exterroristas comunistas, exguerrilleros, y hay un montón de exguerrilleros y exterroristas y excomunistas que hicieron muchas matanzas en Argentina, que son gobernadores, que son senadores, que son diputados. Entonces, si te juzga el enemigo, ¿qué clase de justicia hay? Ninguna. La justicia nunca va a ser imparcial en ese caso. En todo caso, lo que va a haber es venganza. Esto quería decir y invito a todos a que se informen, que no solamente me crean a mí, ¿no? Padre, aquí Adriana Morales Valero hace un comentario que me causó gracia, pero es cierto. Y dice, padre, los zurdos no leen. Estuvo bueno ese comentario. Padre, ya para finalizar, pues esta transmisión podría ser una oración, pues tanto por los que están viendo esto, por los que están viendo o lo van a ver luego en vivo, también por los que no están de acuerdo y pues siguen creyendo pues lo que dice la izquierda. Y por supuesto, oramos por el Padre Javier, también por el señor obispo, por toda la iglesia. Sí, ciertamente, y bueno, nosotros no odiamos a nadie, le deseamos el bien a todos, así que vamos a rezar por todos, y como dijiste, por el Padre Javier y por el Obispo, y por nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, te pedimos que le des fortaleza al Padre Javier Olivera Rabasi, también que le des fortaleza a todos los cristianos perseguidos, que protejas a los venezolanos de la dictadura, y que protejas a todos de todo mal. Sobre todo, protégenos de la condenación eterna, que vivamos siempre en gracia, alejados del pecado, y que busquemos siempre la verdad. Y te damos gracias por todos los beneficios recibidos de tus manos generosas y providentes. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Padre, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, queridos hermanos, de verdad que muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Estuvimos en vivo más de 2.200 personas. Bendito sea el Señor. Recuerden darle like al video, suscribirse y compartir. Y también seguir las redes sociales de nuestro querido hermano, el Padre Tomás Agustín Verosh, para que pues de esa forma su mensaje también pues llegue a más personas. Así que pues aquí seguimos, queridos hermanos, orando los unos por los otros. Los quiero mucho, se me cuidan. Chao, chao. Dios los bendiga. Bye, bye.